Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches con todos. Bienvenidos al Centro Peruano de Derecho Administrativo. Mi nombre es Daniel Caballero. Estaré actuando el día de hoy como moderador. Estamos muy contentos de poder estar frente a ustedes, como siempre, y otra vez trayéndoles temas de relevancia respecto al amplio campo del derecho administrativo. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Peter Palomino Figueroa, que va a hablar un poco respecto al procedimiento administrativo sancionador dentro del marco de la Ley de Contrataciones del Estado. El doctor Peter Palomino es abogado experto en contratación pública, árbitro en contrataciones del Estado, es ex vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado, así como es conferencista nacional en temas de derecho administrativo, contrataciones del Estado y arbitraje. Antes de darle el paso al doctor, solamente recordarles que pueden realizar sus preguntas a través del chat del Facebook Live y que posteriormente nosotros vamos a trasladarlo al doctor siempre con el debido respeto que merece nuestro ponente. Doctor Peter, estamos muy contentos de que nos acompañe esta vez. Conocemos la trayectoria, conocemos el conocimiento y manejo que tiene de estos temas. No quiero hacer muy largo la introducción. Le dejo con su exposición y buena suerte. Gracias, doctor. Gracias, Daniel. Muy agradecido primero contigo y por la invitación hecha. El tema de hoy es un tema muy importante que está expuesto pues cualquier persona natural o jurídica que contrata con el Estado, ¿no? Entonces vamos a ver en esta oportunidad las sanciones, o mejor dicho, las infracciones administrativas reguladas por la Ley de Contratación del Estado y cómo debe entenderse, cómo debe interpretarse, cuál es el alcance y las sanciones que aplica el tribunal en caso de hallar responsabilidad administrativa de parte de los administrados. Bien, como el tema es un poquito amplio, vamos a tratar de hacerlo ágil, ¿no? Y tratar de culminar en la hora pactada. Muy bien, señores. Bien, a ver, primero que nada, algunos conceptos, ¿no? La potestad de sancionar proviene del jus puniendi del Estado. Y en el ámbito administrativo, para poder sancionar, tiene que haber una ley que autorice a una entidad, ¿no? O a un órgano a sancionar. En este caso, la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 50 y en su artículo 59, dispone o habilita que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado quien sancione a los que infringen o a los que cometen infracción administrativa recogidos en la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Y pueda, por ende, aplicarles las sanciones que dispone la ley, como la multa, la inhabilitación temporal, la inhabilitación definitiva, a los siguientes eh, participantes dentro del proceso de contratación pública. A ver, el Tribunal de Contrataciones del Estado sanciona solamente a las siguientes personas naturales y jurídicas. ¿A quiénes sanciona? A los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores? Son aquellas personas natural o jurídica con capacidad para venderle al Estado, es decir, que se encuentren registradas ante el Registro Nacional de Proveedores. No cualquiera puede vender al Estado. Para poder tener un contrato con el Estado, tiene que registrarse en este Registro Nacional de Proveedores que se encuentra administrado por el OCE. Entonces, los proveedores, ¿a quiénes sanciona el Estado? A estos proveedores que se encuentran registrados ante este Registro Nacional de Proveedores. ¿A quién más puede sancionar el Tribunal de Contrataciones del Estado? A los participantes. ¿Quiénes son considerados participantes? Participantes, toda persona natural o jurídica que se haya registrado en un procedimiento de selección. Es decir, las entidades convocan a los procedimientos de selección y las personas naturales y jurídicos proveedores registrados ante el RNP, Registro Nacional de Proveedores, que estén interesados en participar en este procedimiento de selección convocado, se registran, ¿no? Con su usuario y su clave, se registran y a partir de que se registran, eh, obtienen el grado o la condición jurídica de participante. Entonces el tribunal también va a poder sancionar a estos participantes, proveedores inscritos en RDP, que se hayan registrados en un procedimiento de selección y que hayan cometido alguna infracción en este procedimiento de selección. Muy bien, ¿a quién más puede sancionar el Tribunal de Contrataciones del Estado?
a los postores. ¿Quién tiene la condición jurídica de postor? Bueno, aquel proveedor que se haya registrado adquiere la condición de participante. Y aquel participante que haya efectivamente presentado oferta obtiene la condición jurídica de postor. Como participante, yo obtengo algunos derechos dentro de ese procedimiento de selección, como por ejemplo hacer consultas y observaciones. Y finalmente, luego de la etapa de las consultas y observaciones y luego de que el comité responde a estas consultas y observaciones y emita un pliego absolutorio de consultas y observaciones y finalmente integre las bases, todos los participantes que finalmente ven las bases integradas y deciden participar y finalmente presentan ofertas, obtienen la condición jurídica de postores. Y si estos postores, dentro del procedimiento de selección, cometen alguna infracción administrativa recogida en la norma, van a ser sancionados. Muy bien. ¿A quién más puede sancionar el Tribunal de Contrataciones del Estado? Aquellas postores que hayan obtenido la buena pro. Es decir, después de ser postor, finalmente culmina el procedimiento de selección y el comité dará la buena pro a la mejor oferta. ¿Ok? Y luego este postor adjudicatario, ¿no? Tendrá que formalizar el contrato, ¿no? Y tenemos todas las etapas de la formación del contrato, ¿no? 8 días para entrega de documentos, 2 días para que la entidad revise que los documentos están perfectos, y si hay observaciones, dará un plazo de hasta 4 días, y finalmente 2 días más para perfeccionar el contrato. Aquel postor ganador de la buena pro que finalmente perfeccionó el contrato, asume la condición jurídica de contratista. Entonces, a partir de que firme el contrato, a partir de que se formalice el contrato, tenemos a los contratistas. Si este contratista infringe algún tipo administrativo recogido en la ley, va a poder sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien. ¿A quién más puede sancionar el Tribunal de Contrataciones del Estado? A los subcontratistas. ¿Ok? ¿Quiénes son los subcontratistas? Son aquellas personas jurídicas que no han ganado la buena pro, que no han firmado el contrato directamente con la entidad, sino que subcontrata con el contratista, aquel postor que ganó la buena pro, aquel postor que perfeccionó el contrato, pero que determinadas prestaciones van a ser subcontratadas. Muy bien. Entonces, si este subcontratista incumple alguna infracción, también va a poder ser sancionado por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien. ¿A quién más puede sancionar el Tribunal de Contrataciones del Estado? En este caso, a ciertos profesionales. Se ha incluido que ahora el Tribunal de Contrataciones del Estado también pueda sancionar al residente y al supervisor de obra. ¿Ok? Eh, el residente es aquel profesional a quien el contratista ejecutor de obra ha designado como con ese cargo de residente en la obra para poder ejecutar la obra de acuerdo al expediente técnico. El supervisor es aquel persona designada por la entidad o jefe de supervisión, persona jurídica que ha ganado la supervisión, designa un jefe de supervisión y es este ingeniero quien se va a encargar de la supervisión de la obra. Entonces, estos profesionales cumplen una función muy relevante en la ejecución de obras, ¿no? Y vamos a ver más adelante que estos profesionales, si es que infringen algunas de las siguientes infracciones que vamos a detallar más adelante, van a ser sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. Muy bien, son solo ellos a quienes el tribunal va a poder sancionar. El Tribunal de Contrataciones del Estado, por ejemplo, no sanciona a ningún funcionario público, no es su competencia. ¿Ok? Si me pregunta, ¿y los funcionarios pueden ser sancionados por el tribunal? No, los funcionarios serán sancionados por responsabilidad administrativa, seguramente por Contraloría o por la misma entidad por servir, ¿no? Entonces, bajo su procedimiento administrativo sancionador. O sea, los funcionarios públicos, el tribunal no sanciona a funcionarios públicos, será a cargo de Contraloría y en todo caso de la misma entidad. ¿Ok? El tribunal sanciona aquellas
personas naturales jurídicas que participan en los procesos de compra, ¿no? Es decir, cuando el Estado, eh, en cumplimiento de la ley, convoca estos procedimientos y por lo tanto es relevante que aquellos participantes de este proceso de compra pues cumplan con sus obligaciones, porque si no vamos a hacer todo un procedimiento de selección y finalmente no vamos a contratar de manera oportuna aquellos bienes, servicios y obras que necesitan las entidades para cumplir los fines públicos. Es por eso que a estas terceros, personas, ¿no? Jurídicas que participan en este proceso de compra, si es que incumplen alguna obligación, van a ser sancionados. Participar en los procesos de compra genera derechos y obligaciones, sobre todo para aquellos participantes, postores, ¿no? Contratistas. ¿Por qué? Porque se trata de que finalmente el Estado, de manera oportuna, cumpla con satisfacer su necesidad, que va a servir para sus objetivos y finalmente va a tener impacto en la ciudadanía. Entonces, por eso es relevante. Cumplan con sus obligaciones, caso contrario, estos terceros que participan en los procesos de compra o en los procedimientos de compra van a ser sancionados. Muy bien. Muy bien. ¿Cómo se inicia este procedimiento sancionador, no? Eh, Hemos visto ya que el competente es el Tribunal de Contrataciones del Estado. Hemos visto a quiénes puede sancionar el Tribunal de Contratación del Estado. No funcionarios, no servidores públicos, sino aquellos terceros que intervienen en el proceso de compra, ¿no? Pero, ¿cómo se inicia estos procedimientos sancionadores? En primer lugar, como es un tema de ius puniendi del Estado, es decir, cualquiera puede interponer o comunicar que cualquier postor, cualquier proveedor, cualquier participante ha cometido una infracción. En este caso, por ejemplo, la entidad puede tener conocimiento, por ejemplo, que un postor no ha mantenido su oferta. Entonces, denunciará esta infracción al tribunal. Y en general, por ejemplo, si la entidad resuelve el contrato a un contratista por responsabilidad del contratista, deberá comunicar al tribunal porque ese es un acto tipificado como supuesto infracción. Entonces, comunicará al tribunal. Entonces, generalmente, ¿cómo se inicia un procedimiento sancionador? Quien tiene conocimiento de parte del Estado va a ser generalmente la entidad. La propia entidad puede tener conocimiento, ¿no? Porque ellos llevan a cabo el procedimiento de selección, llevan a cabo la ejecución del contrato. Entonces, cuando tienen conocimiento que alguno de estos postores, participantes, ¿no? Subcontratistas, ingeniero residente, ingeniero supervisor, comete alguna infracción, está en la obligación de comunicarlo al tribunal para que el tribunal sancione estos actos. ¿Quién más puede comunicar estos actos de infracción? Cualquiera, cualquier persona natural jurídica que tome conocimiento de que alguien ha cometido una infracción, ¿no? Puede denunciar, ¿no? Es más, algunas infracciones incluso se han abierto por denuncias periodísticas, ¿no? Entonces alguien detecta ahí, oye, acá ha habido un acto de corrupción en un procedimiento de selección. Si esto también tipifica como una infracción, también se abrirá un procedimiento sancionador. ¿Quién más puede denunciar, no? Por ejemplo, también lo puede hacer cualquier órgano del OCE. Ustedes saben, por ejemplo, que el OCE se encarga de supervisar los procedimientos de selección. Si es que ahí detectan que a un postor, contratista, proveedor ha cometido una infracción, también va a denunciar. O, por ejemplo, si es que el Registro Nacional de Proveedores detecta que algún proveedor al momento de registrarse ha presentado un documento falso o inexacto, por ejemplo, también presentará la denuncia correspondiente al tribunal para que lo sancione. Entonces, cualquier órgano del OCE que ejerce su función detecte, ¿no? Que alguien ha cometido una infracción, a uno de los que participa en el procedimiento de selección comete infracción, comunicará al tribunal para que el tribunal inicie un procedimiento sancionado. Y en general, petición motivada de cualquier entidad pública, ¿no? Y como les decía, por último, si es que nadie denuncia,
y el tribunal, por ejemplo, toma conocimiento de una denuncia periodística y determina que en esta denuncia periodística se acreditan actos de infracción, de oficio, el tribunal iniciará el procedimiento administrativo sancionador. Muy bien. En primer lugar, hemos dicho que, como vamos a ver más adelante, todas las infracciones están orientadas finalmente a que la entidad contrate de manera oportuna y eficiente a través de los procedimientos de selección y finalmente que se ejecute los contratos de acuerdo a lo establecido y en los plazos establecidos. Vamos a ver que las infracciones tienen ese fin. Todas las infracciones están recogidas para que no se dilate el proceso de compra y esto sea rápido y eficiente. Que no se haga uso de la mala fe o de actos maliciosos, ¿no? A fin de, no, de que el contrato, de que la entidad no cumpla con contratar de manera oportuna y eficiente. ¿Ok? Y por lo tanto, de parte de la entidad pública, por ejemplo, están obligados a denunciar a todas las entidades públicas, ¿no? Y en general, cualquier tercero. Muy bien. Y para poder dar trámite a un procedimiento administrativo sancionador, la norma dice, cuando menos, el que denuncia o que comunica al tribunal este supuesto infracción debe contener lo siguiente, ¿no? Es decir, para empezar, ¿de qué proceso de contratación se está mencionando? ¿Dónde se cometió el procedimiento, la infracción administrativa? ¿En qué procedimiento de selección? Identificar al presunto infractor, ¿no? Hay que denunciar quién es el que ha cometido la supuesta infracción. Hay que decir, por ejemplo, cuál es la infracción imputada, ¿no? Vamos a entrar más adelante a analizar qué conductas se encuentran tipificadas como infracción. Entonces, decir en qué procedimiento de selección se cometió la infracción, quién es el infractor y qué infracción ha cometido, ¿no? Y obviamente, si es que tiene los documentos que sustenten su denuncia. Eh, Hemos dicho que cualquiera puede denunciar, incluso un tercero, pero cuando es la entidad quien toma conocimiento, la entidad está obligada, ¿ya? Está obligada a denunciar dentro de los plazos correspondientes, porque ustedes saben, como cualquier administración administrativa, tiene plazo de prescripción. Y si la entidad comunica muy tarde, ¿no? Cuando ya haya prescrito, seguramente habrá responsabilidad de parte de los funcionarios de la entidad, quienes no cumplieron con su obligación, ¿no? Con denunciar de manera oportuna apenas hayan tomado conocimiento. Entonces, las entidades sí están obligadas, los terceros, cuando toman conocimiento, pueden hacer la denuncia, y el tribunal también, si es que toma conocimiento, iniciará la denuncia de oficio. Y si las entidades no comunican, a pesar de haber tomado conocimiento de alguna infracción, van a estar sujetos a responsabilidad de los funcionarios competentes. Por ejemplo, una entidad resuelve el contrato de un contratista y la entidad no comunica o comunica cuando ya haya prescrito la infracción, bueno, los funcionarios a cargos asumirán la responsabilidad administrativa que corresponda y seguramente la sanción administrativa que les corresponda, ¿no? Muy bien, la entidad, cuando comunica la denuncia, obviamente debe contener todo lo que ya mencionamos, en qué procedimiento de selección, quién es el infractor, cuál es la infracción cometida, ¿no? Y además deberá emitir un informe técnico donde dice todos el sustento correspondiente de por qué consideran que se ha cometido la infracción y el daño causado a la entidad. Y adicional a su denuncia, también deberá remitir la copia de la oferta, ¿no? Seguramente si hay un documento falso, si no, un documento inexacto, si no ha cumplido con mantener su oferta, si no ha profesionado el contrato, es decir, deberá realizar la denuncia correspondiente, el informe correspondiente y los documentos que sustenten la denuncia. El cumplimiento de la obligación de la entidad de comunicar la comisión de presuntas infracciones es puesta en conocimiento del OSI, del órgano de control de la entidad. Es decir, si es que por ahí se detecta que no cumplieron con su obligación estos funcionarios, esto tiene que ser puesto en conocimiento del órgano de control interno de Contraloría, ¿ok? Para el deslinde de responsabilidades. Eh, si bien es cierto, como hemos visto, eh, cualquiera puede denunciar, las entidades están obligadas a denunciar, los distintos departamentos de los están obligados a denunciar, y el tribunal de oficio puede iniciar un sancionador. Si bien cualquiera puede denunciar, un tercero puede denunciar, el único competente
para determinar finalmente si hay indicios suficientes para abrir un procedimiento administrativo sancionador es el tribunal. Es decir, cualquiera puede, un tercero, ¿no? Puede presentar una denuncia ante el tribunal y decir, tal postor ha cumplido tal infracción, en tal procedimiento de selección, ha cometido esta infracción. Pero si el tribunal considera que no hay suficientes indicios, porque basta con los indicios para abrir un procedimiento sancionador, finalmente quien decide si se abre o no un procedimiento administrativo sancionador es competencia exclusiva del Tribunal de Contrataciones del Estado. Bien, ahora vamos a entrar de manera rápida a ver cuáles son las infracciones que recoge nuestra vigente ley de contrataciones del Estado. Bien, la primera infracción recogida en la ley es desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Como les he dicho, a ver, vamos a ver que todas las infracciones están orientadas a que el procedimiento de selección concluya de manera rápida y eficiente y que finalmente la entidad contrate, y no solamente que contrate, sino que finalmente la entidad cumpla con obtener el bien o servicio u obra de acuerdo a los términos del contrato. Entonces, vamos a ver las siguientes supuestos de hechos están orientados a evitar eso, ¿no? En el primer caso tenemos desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Es decir, un postor presentó una oferta y de repente presenta una comunicación y dice, retiro mi oferta, ¿no? De repente incluso es el que ganó y dice, retiro mi oferta. Entonces, cuando uno presenta una oferta, tiene que ser consciente de que asume derechos y obligaciones y responsabilidades. De tal manera que si sin retiras tu oferta, quiere decir que a la larga vas a afectar ese procedimiento de selección. Es por eso que esta conducta, desistirse o retirar injustificadamente su oferta, es sancionada, ¿no? Es decir, ya presentaste tu oferta, tienes la obligación de mantenerla. Hasta el final, si ganaste la buena pro, tienes la obligación de mantener tu oferta hasta tener el contrato. Si tú retiras tu oferta, comunicas a la entidad que no mantienes la oferta, no te van a obligar a contratar. Pero esa acción sí es una conducta tipificada con infracción, porque estás afectando el proceso de compra de manera oportuna en la entidad. Entonces, ese hecho, ese supuesto hecho, está contenido como infracción. Desistirse o retirar injustificadamente su oferta. Pero tiene que, en este caso, para que se configure el tipo infractor, tienes que comunicar a la entidad que retiras tu oferta. ¿Ok? Ahora, nuevamente, acá te dice injustificadamente. El tipo incluye que lo hayas hecho sin justificación alguna, ¿no? ¿Cuál podría ser una justificación? Por ejemplo, una justificación válida para decir que no estás en el tipo infractor. Por ejemplo, si te han sancionado con inhabilitación. Entonces, puedes comunicar, retiro la oferta porque a partir de hoy estoy inhabilitado para contratar con el Estado, por lo tanto, no puedo obtener la buena prueba ni finalmente contratar con el Estado. Entonces, tengo una justificación para retirar mi oferta. Pero si retiras tu oferta sin ningún tipo de justificación, se configura el tipo y vas a ser sancionado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver el siguiente tipo. Incumplir injustificadamente con la obligación de perfeccionar el contrato o de formalizar los acuerdos marcos. Es decir, incumplir con tu obligación de celebrar contrato, de perfeccionar el contrato. ¿Okay? ¿Cuándo se configura este tipo? Este tipo se configura cuando tú ya has obtenido la buena pro y seguramente está consentida, ¿no? O alguien apeló y finalmente la apelación te dio la razón. Es decir, tú ya eres el ganador indiscutido porque se consintió o finalmente en la apelación se resolvió que tú eres el ganador. Entonces, a partir de ahí, tú asumes una obligación. ¿Cuál es la obligación que nace? Nace la obligación de perfeccionar el contrato. Y si tú no perfeccionas el contrato, obviamente estás afectando el proceso de compra del Estado, después del procedimiento de selección. ¿No? Y eso es algo que no se quiere, es algo que no se puede admitir en los procesos para que el Estado cumpla su fin de manera oportuna y eficiente. Y es por eso que este hecho se configura como una infracción. Pero ¿cuál es la diferencia entre esta infracción y la anterior? La infracción es retirar injustificadamente tu oferta. Ahí tienes que comunicar. ¿Y desde cuándo? Desde que presentas la oferta. Hasta antes de profesional el contrato. En cualquier momento, si lo retiras, se configura el primer tipo. Pero acá
tú no retiras nada, simplemente no cumples con perfección el contrato. Es decir, por ejemplo, después de que ya tienes una buena pro consentida o un recurso de apelación ganaste la buena pro, comienza a correr tu plazo para perfeccionar el contrato. Hay una etapa de perfeccionamiento del contrato, 8 días para entregar documentos. Si no entregas nada, pierdes la buena pro y habrás incurrido en esta infracción. Estás incumpliendo tu obligación de perfeccionar el contrato. ¿No? Y mientras no perfecciones el contrato, si finalmente no llegas a firmar el contrato, estás en este tipo de infracción. Claro, nuevamente, siempre y cuando no tengas ninguna justificación. Una justificación, la más clásica, como les comento, es que te hayan sancionado. Si te hayan sancionado, ya no puedes firmar el contrato. Obviamente, entonces en ese caso, si no perfeccionas el contrato y te abren un procedimiento sancionador, puedes decir, oye, en mi caso, yo no cumplí porque tenía una justificación válida. Estaba inhabilitado y no podía ya perfeccionar el contrato, ¿ok? Pero si no tienes una justificación válida, de acuerdo a la norma de condición pública, para finalmente no poder perfeccionar el contrato, vas a estar en el tipo infractor y te van a sancionar, ¿ok? Muy bien, vamos al siguiente tipo infractor. Contratar con el Estado está impedido conforme a ley. A ver, acá, nuevamente, ¿no? Acá estás afectando el procedimiento de compra del Estado, ¿no? Que lo haga de manera oportuna y eficiente. Es decir, el postor, el contratista, el sabe que no puede, que está impedido de contratar por el Estado, sin embargo, a pesar de eso, presenta oferta y finalmente obtiene la buena prueba, ¿no? Eh, y logra profesional el contrato, ¿no? Entonces, si ya perfeccionas el contrato, pero estabas impedido, eso es una infracción. ¿Quiénes están impedidos para contratar con el Estado? Eso está tipificado o regulado en el artículo 11, ¿no? Por ejemplo, todos los funcionarios de nivel que están en el Estado, ¿no? Por ejemplo, el presidente, vicepresidente, ministro, viceministro, ¿no? Supremos, ¿no? Titulares de entidades. Entonces, ellos tienen diferentes impedimentos. O sea, a pesar de que estaban impedidos, igual presentan oferta y finalmente perfeccionan el contrato, incurren en este tipo de infractor. Contratar con el Estado estando impedido conforme a ley. ¿Ok? En este tipo de infractor, últimamente ha habido algunas controversias o decisiones que han dejado de lado muchas sanciones de parte del Tribunal de Contaduría del Estado, ¿no? Por ejemplo, todos ya conocen la famosa resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Del caso García Belaúnde, donde en una acción de amparo no sancionan a este doctor, a pesar de ser hermano de un congresista, y el argumento básicamente es que si bien el TC admite que un congresista tiene un poder de influencia que puede desnaturalizar el procedimiento de selección, el TC considera que esto es razonable, ¿no? En la misma entidad, sí, en el mismo Congreso, pero en otras entidades no. A pesar de que la ley de corrupción dice está impedido, por ejemplo, el congresito o sus parientes hasta el segundo grado de causalidad y de afinidad a nivel nacional ante cualquier entidad pública. Bueno, pues esta resolución se dice, bueno, en el Congreso sí es razonable, pero en otras entidades no. Y además hay mecanismos por los cuales se puede evitar que se cometa este tipo de desnaturalización del procedimiento de selección, ¿no? Para eso está el OCE, dice, ¿no? Que eso es el órgano supervisor. Entonces, el Tribunal Constitucional considera, ¿no? En esa famosa acción de amparo, ¿no? De que el hecho de que sea hermano del congresista no necesariamente involucra de que se haya afectado el procedimiento de selección normal por ser hermano, que el grado de poder de influencia de un hermano congresista no necesariamente va a ser tal en otras entidades distintas a Congreso, ¿no? Bueno, esa resolución, pues hoy en día, aplicándola como jurisprudencia, hemos visto que, y más hemos tenido conocimiento, que muchas sanciones del tribunal a nivel judicial han sido revocadas, ¿no? Como el mismo, como teniendo como presidente esta jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones, como es un tribunal administrativo, no puede aplicar control difuso. Entonces, la ley de impedimento está vigente, el supuesto de infracción también,
Entonces el tribunal lo que va a seguir es más, hay un acuerdo a la pena donde dice, nosotros como tribunal administrativo tenemos que aplicar la ley vigente. No podemos aplicar acciones de amparo que se dan en un caso particular. Entonces, el tribunal va a seguir sancionando y seguramente todos aquellos sancionados por impedimento que no hayan contratado con la entidad donde está su pariente, seguramente irán al Poder Judicial y finalmente ahí, como ya estamos viendo, va a ser revocada esta sanción. Lo que ha hecho el TC finalmente es dejar sin este sustento, este impedimento, ¿no? Desde que los hermanos de estos funcionarios de cargo como congresistas, ministros, ¿no? Estén impedidos de contratar con otras entidades distintas donde estén sus parientes, ¿no? Eh, Sin embargo, en el proyecto de ley se mantiene este impedimento. Vamos a ver cómo va, porque como le digo, a nivel de Poder Judicial, finalmente ha dejado sin sustento este impedimento para los hermanos en otras entidades distintas a donde trabajan los hermanos, ¿no? Básicamente se ha reducido en la práctica, a nivel de Poder Judicial, y por la jurisprudencia del TC, este impedimento se ha reducido a eso, ¿no? Solamente en las entidades donde trabajan los parientes, ¿no? Tipo nepotismo, cuando en realidad no es la finalidad de este tema del impedimento del proceso de compra, ¿no? Porque en lo particular considero que, por ejemplo, el poder de influencia que tiene un congresista puede abarcar a todas las entidades del Estado, como está en la ley, ¿no? Considero que ahí hay un error de apreciación de parte del TC. Sin embargo, como el TC es la máxima instancia y tenemos que respetar y es jurisprudencia, finalmente en el Poder Judicial están revocando muchas sanciones impartidas contra hermanos de funcionarios que han contratado con otras entidades, a pesar de que, según la ley, estaban impedidos de contratar con cualquier entidad pública, ¿no? Muy bien. La otra infracción recogida en la ley es la siguiente, ¿no? A ver, subcontratar. Eh, Ustedes saben, por el esquema de proceso de cómo contratar bienes, servicios y obras, básicamente selecciona a un postor ganador por su experiencia directa en ejecutar obras, supervisar obras, vender esos bienes, prestar esos servicios de manera directa, ¿no? Entonces, lo lógico es que si tú ganas por tu experiencia expresando directamente estos bienes, servicios u obras, no subcontrates, ¿no? Bueno, y en todo caso, si subcontratas, tienen que hacer aquellas prestaciones que no fueron relevantes para elegirte a ti como postor ganador, que determinó, que determinó tu elección como el postor ganador, ¿no? Porque ese es el esquema de la contratación, porque la experiencia es importante para finalmente elegir al postor ganador. Entonces, la subcontratación, si bien es cierto, dice, sí, es posible, está regulado, o sea, no puedes subcontratar todo, no tendría sentido todo el procedimiento de selección establecido en la ley, ¿no? En la cual uno de los elementos importantes para elegir un postor ganador es su experiencia, ejecutando directamente obras, supervisando directamente obras, prestando directamente el servicio, vendiendo directamente los bienes. Entonces, si bien es posible subcontratar, esto tiene que tener periodo de autorización de la entidad, ¿ya? Y ha habido casos donde, sobre todo, por ejemplo, he visto varios casos en obras, ¿no? Donde los ejecutores de obra muchas veces subcontratan sin conocimiento de la entidad. Entonces, como ha habido estas actividades de subcontratación ocultas o al margen de conocimiento de la entidad, hoy en día eso es una infracción, ¿no? Es decir, nadie puede subcontratar sin autorización expresa de la entidad, porque la entidad tiene que evaluar lo siguiente, ¿no? De que tienes un límite para subcontratar y que lo que subcontrates no está, no sea algo relevante, ¿no? Que determinó tu elección. ¿Y qué más? Y que de repente el subcontratista no utilice la figura de subcontrato para evadir, por ejemplo, sanciones o inhabilitación, de inhabilitación o de repente impedimentos, ¿no? Entonces, y eso es importante. Por eso, se sanciona si es que contrataste sin autorización, se sanciona si es que su contratista estaba impedido, ¿no? No tenía, por ejemplo, el RNP, no podía ser proveedor del Estado, pues, sin embargo, subcontrató indirectamente con el Estado, no directamente, pero indirectamente, que estaba impedido, inhabilitado, sin embargo, usó la subcontratación para evadir esa sanción o inhabilitación o impedimento, ¿no? Entonces, esto es lo que cubre esta infracción, ¿no? De que no se pueda subcontratar en aquellos supuestos que no está permitido por la norma. Y si se hace, va a ser sancionado. Perfecto. Muy bien. Hemos visto también que
a, a quienes puede sancionar a la entidad son los residentes y supervisores de obra, ¿no? Y es importante esta facultad, ¿por qué? Porque los profesionales relevantes en una obra para que una obra pueda ejecutar, puede ejecutarse, es que esté en la obra el residente y el supervisor. Es decir, no puede haber obra ejecutándose si es que no está presente el residente y supervisor. El residente, obviamente, realizando la dirección técnica de cómo ejecutar la obra de acuerdo al expediente técnico, y el supervisor o jefe supervisor encargado que supervise que se están ejecutando la obra de conformidad al expediente técnico. Entonces, es tan relevante la función de estos profesionales en obra, ¿no? Que, es más, la norma no admite, ¿no? Que un jefe de supervisión o un residente puede estar en más de una obra a la vez, ¿no? Porque eso no es posible. Es decir, tú tienes que estar, tu residente, tu supervisor, tienes que estar en la obra desde que se comienza la ejecución de la obra hasta que culminen los trabajos de ejecución de obra, todos los días, hasta que se culmine la obra. Entonces, y por eso la norma te pide que esta función sea a tiempo completo, que no puede estar en 2 obras a la vez, ¿no? Y obviamente, porque no tenga problemas después estas obras, ¿no? De repente se ejecute mal la partida por su accidente, no estuvo profesional que supervisara la ejecución de estas obras. Entonces es relevante que estén estos profesionales en obras. Entonces, incumplir esta obligación, es decir, el residente o el supervisor, ¿no? Esto va a ser sancionado. Va a ser sancionado. ¿Y a quiénes va a sancionar? A estos profesionales. ¿Ok? Entonces, no prestar a tiempo completo, es decir, estar más de una hora a la vez como residente o supervisor, ¿no? Eso es una infracción. No se puede. No lo permite la norma. ¿Ya? Pero dice, sin embargo, salvo en aquellos casos en que la normativa lo permita. ¿En qué casos la normativa permite que uno esté como residente en 2 horas, 3 horas a la vez, por ejemplo, ¿no? O supervisor. Bueno, en aquellas obras que se contratan por paquete, ¿no? Por ejemplo, yo contrato una obra de paquete de 3 colegios. O sea, el residente va a ser de los residentes de las 3 obras. Entonces va a estar seguramente, de acuerdo con el programa, en las diferentes 3 obras. Solamente es el único supuesto que la norma permite que un residente o supervisor esté en más de una obra a la vez. ¿Ok? Salvo que se haya convocado y se haya contratado por paquete, los otros supuestos están impedidos que el residente o supervisor estén en más de una obra a la vez. Y si incumplen, estos profesionales van a ser sancionados por el tribunal. Muy bien. ¿Qué otro supuesto de infracción? Este supuesto de infracción es la de ocasionar que la entidad resuelva el contrato. ¿Ya? Que se re- Hemos dicho que se trata de evitar que por algún motivo los contratistas, los proveedores, los postores, ¿no? Afecten el proceso de compra, el proceso de adquisición y finalmente que se cumpla con el contrato. Entonces, si un contratista incumple sus obligaciones dentro de la relación contractual con una entidad, implica que la entidad no va a poder cumplir con satisfacer su necesidad, que está basada en un interés público, y eso va a afectar el cumplimiento de los objetivos y metas que tiene repercusión en la ciudadanía, va a afectar a los fines públicos. Es por eso que si es que el postor incumple con sus obligaciones contractuales, y eso lleva a que la entidad resuelva el contrato, pues eso es una infracción que debe ser sancionado por el Estado, ¿no? Para que no suceda esto. O sea, tenemos que incentivar de que existan proveedores, contratistas que no cumplan con sus obligaciones dentro del procedimiento de selección y dentro de la relación contractual. Entonces, este hecho de que el incumplimiento de un contratista origine que la entidad tenga que resolver el contrato, bueno, eso es una infracción. ¿Ya? Claro que la norma dice, coma, siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía conciliatoria o arbitral. ¿Qué significa esto? Significa de que la resolución, si bien la entidad puede resolver el contrato, puede ser que el contratista no esté de acuerdo con la resolución y es más, de repente justifica que la entidad no tuvo motivo para resolver el contrato, que en realidad no hubo incumplimiento. ¿Perfecto? Pero ¿ante quién es el competente para determinar si la entidad ya resolvió el contrato? Bueno, de acuerdo a la norma de contratación pública, la única vía para reclamar la resolución es la vía conciliatoria o arbitral. Entonces, si es que y para eso tenemos plazos de
caducidad. ¿Ok? Entonces, una vez resuelto el contrato, hoy en día el plazo caución es 30 días, el contratista que no esté conforme con la resolución, porque considera que no hay incumplimiento, por ejemplo, puede iniciar la vía correspondiente, ¿no? La conciliación o arbitraje. Y mientras se esté discutiendo esto, todavía la resolución no habrá quedado consentida. Es decir, todavía no se determina finalmente si es que la resolución que realizó la entidad por incumplimiento del contratista es cierto, ¿no? Todavía está siendo discutido en la vía correspondiente. Entonces, si es que no está consentida la resolución y está siendo objeto de controversia en la vía conciliatoria arbitral, mientras no culmine esto y no existe consentimiento, todavía no se configuraría el tipo, ¿no? Entonces, que se resuelva el contrato siempre que dicha resolución haya quedado consentida o firme en la vía arbitral. Consentida quiere decir que no iniciaron el arbitraje lo consiguieron en el plazo de caducidad, o si lo iniciaron, finalmente en el laudo, por ejemplo, se determinó de que efectivamente la solución estuvo bien porque el contratista incumplió obligación. Si se, ya está eh, acreditado, incluso en en la última instancia, ¿no? Que en este caso es el arbitraje, que finalmente sí hubo incumplimiento y finalmente estuvo bien resuelto, en ese caso ya se configura la infracción y en ese caso habrá que sancionar a este contratista que ha afectado a los intereses públicos de esta entidad, ¿no? Por incumplir con el contrato. Muy bien. ¿Qué más? Vamos al siguiente tipo infractor. Eh, el siguiente tipo de infractor también tiene que ver ya en la etapa de ejecución del contrato, ¿no? Es decir, ya ejecutamos el contrato, ya entregamos los bienes, ya prestamos el servicio y ejecutamos la obra. Pero puede suceder de que finalmente existan vicios ocultos, ¿no? En estos bienes, servicios u obras ejecutados. Todos sabemos que la ley de contrataciones tienen plazos de garantía que todo contratista da por prestar el servicio bien ejecutar la obra. En caso de obra, el mínimo de 7 años, viene servicio es un año. En la cual la entidad, si es que detecta que existen vicios ocultos, puede determinar que el contratista los sanee, ¿sí? Que subsane esos vicios ocultos. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa si el contratista se niega, ¿no? Finalmente, la entidad no va a poder satisfacer sus fines públicos. Y eso también afecta, obviamente, que la entidad pueda cumplir con sus ciertos objetivos, ¿no? Y pueda cumplir con los fines públicos que estaba previsto. Entonces, es por eso que esta negación o renuencia de un contratista de sanear los vicios ocultos es una infracción que debe ser sancionada. Sin embargo, el tipo infractor también dice lo siguiente, muy parecido al tema de resolución, dice, siempre que el contratista haya aceptado que es un vicio oculto, o sea, yo le requiero para que sanee los vicios ocultos, el contratista ha aceptado que es un vicio oculto, pero no cumple con sanearlo, entonces ya se configuró la infracción, o pues podemos el siguiente caso de que el contratista de repente dice, eso no es un vicio oculto, ¿no? No califica como un vicio oculto aquello que no se puede ver a simple vista, ¿no? Y eso no es, esto debiste darte cuenta en el momento de recesión de la obra, no califica como vicio oculto, y está en discusión si eso no es un vicio oculto. Entonces, si es que está en discusión, es decir, se ha iniciado las acciones correspondientes de la conciliación o arbitraje y se está discutiendo si finalmente es un vicio oculto o no, mientras no se ha declarado que es un vicio oculto, ¿no? La vía conciliatoria o la vía arbitral, en este caso, ¿no? Entonces, ya donde hay certeza que es un vicio oculto, es que lo declara así, y no cumple con sanear este vicio oculto, entonces ya se configura la infracción y va a ser sancionado contratista. Otro tipo de infractor también importante, ¿no? Es aquello, porque hay muchos contratos donde existen obligaciones que se deben ejecutar con posterioridad al pago, ¿no? Por ejemplo, la garantía. Si es que algún contratista se negare, por ejemplo, a cumplir con esto, eh, también afectado los fines públicos. De acuerdo al contrato, tenías que respetar una garantía comercial por 2, 3 años, depende de lo que hayan pactado, ¿no? Pero el contratista se niega. ¿Ok? Y eso es una obligación que debe ejecutarse con posterioridad al pago.
Si se negara injustificadamente, ¿no? Tiene que haber un tipo culero, si no, mm, no se configura el tipo, esta, hecho esta conducta va a ser sancionado. Muy bien, vamos a seguir con las infracciones. Una de las mayores cantidades de infracciones que se cometen o que son resueltos por el tribunal es el tema de la presentación de documentación inexacta. A ver, documentación inexacta no, básicamente es la información inexacta, que es diferente, ¿no? En el sentido de que el documento contiene información no acorde a la realidad. O sea, es como una mentira. El documento dice una mentira para efectos prácticos. Entonces, presentamos información inexacta contenidas en algún documento. ¿Ok? ¿Ante quién? Bueno, en general, por ejemplo, ante todas las entidades, Tribunal de Contrataciones, el OCE, Central de Compras Públicas, ¿no? Pero en este caso, siempre que esta presentación esté relacionada a un procedimiento de selección, ¿no? Por ejemplo, ante las entidades, yo presento en mi oferta a un documento que contenga información en esa. ¿Ok? Muy bien. Hoy en día el tipo infractor precisa que cualquier información inexacta no es relevante. ¿Ya? Cualquier información inexacta no configura el tipo. Tiene que ser una información inexacta, pero que esté relacionado a, por ejemplo, al cumplimiento de un requerimiento, un factor de evaluación o requisito que le represente ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. ¿Qué quiere decir eso? A ver, no cualquier información documento se configura el tipo. O cualquier información exacta del documento se configura el tipo. Por ejemplo, me equivoqué en mi DNI. Puse el DNI de otro. Me de tipear. ¿Es una información no concordante de verdad? Sí, es una información no concordante de verdad. ¿Es una información inexacta? Sí. Pues esa información es relevante que configure el tipo, no. No, no. Entonces, ¿qué información es relevante para configurar el tipo? Es aquella información que yo he presentado con la finalidad, por ejemplo, de obtener una buena pro, que me admita mi oferta. Por ejemplo, miento al decir que el bien cumple determinada expresión técnica, ¿no? Digo una información inexacta. Yo soy fabricante, y emito un documento diciendo algo que no es cierto. Y eso es importante porque sin eso no me hubieran admitido la oferta. Entonces, para cumplir un requerimiento he mentido. Entonces, esa mentira, o sea, esa información inexacta se dio para algo, para que mi oferta sea emitida, para obtener un puntaje como factor de evaluación. Esa mentira me sirvió para eso, ¿no? O finalmente, cualquier otra ventaja, por ejemplo, que soy una empresa MIPE, ¿no? Y cuando no lo soy, de repente he mentido. Entonces, puede estar relacionada al cumplimiento de requisitos que presenten una ventaja o beneficio en el procedimiento de selección. ¿Ya? Entonces tiene que ser esa información exacta orientada con ese fin, a obtener, a conseguir un beneficio dentro del procedimiento de selección, a poder ser admitido, a que me den un puntaje. Entonces, esa información es la que configura el tipo infractor. Ahora, acá también ha habido una serie de discusión, es que finalmente, si era relevante o no para configurar el tipo, si es que finalmente esa información o esa mentira, información exacta o mentira, eh, haya tenido efecto. Es decir, finalmente sí me sirvió para que mi oferta sea emitida, sí me sirvió para finalmente obtener ese puntaje, o sí me sirvió finalmente para obtener esa ventaja. Es decir, de repente yo lo presenté, dije una mentira, dije una información exacta, pero finalmente igual no me sirvió para que se me admite, no me sirvió para conseguir ese puntaje. ¿Eso es relevante o no? Porque en un momento se empezó a discutir eso, ¿no? Que tenía que concretarse eso para decir que finalmente se configura el tipo. Porque hay una parte que dice que le represente, dice. Entonces, cuando muchos interpretaban que cuando se le representa, implica de que finalmente se haya cumplido con ese requerimiento, se haya obtenido ese factor de evaluación o finalmente haya obtenido esa ventaja, ¿no? Ante esto, el Tribunal de Contaciones sacó un acuerdo de sala plena y lo que dijo, de repente no muy claro, pero lo que quiere decir el tribunal finalmente dijo, oye, cuando yo digo cuando el tipo dice represente, significa que lo presentas con esa intención. Es decir,
Presentas una información inexacta para que tu oferta, por ejemplo, cumplir un requerimiento y tu oferta sea emitida, mentir para obtener un puntaje de evaluación. O sea, por más de que no hagas opinión, no importa. Lo presentaste con ese fin. Y eso va incluso contra el principio de veracidad. Has mentido, principio de integridad, conducirte de manera honesta. O sea, con todos estos principios, o sea, no solamente que hayas obtenido, sino que lo hayas presentado con la fin de obtener. Basta con eso, cuando dices que se le represente, o sea, que te imagines, o sea, en el sentido de que lo hayas presentado con ese fin. A eso quiere decir el término que le represente. La sala plena sacó un acuerdo sala plena en ese sentido, ¿no? Aclarando, diciendo, oye, lo presente no quiere decir que lo hayas obtenido finalmente, sino que lo hayas presentado con ese fin. O sea, te has representado obtener ese factor de evaluación, cumplir ese requerimiento, mintiendo, presentando esta información. Que finalmente no se haya completado no significa que no se configure, que ya está configurado el tipo. ¿Ok? Y, por ejemplo, dice, tratando de información presentada ante el Tribunal de Contrataciones, ¿no? El Registro Nacional de Proveedores, o el OCE, el beneficio de ventaja debe estar relacionado con el procedimiento que se siga ante esta instancia. Por ejemplo, han hecho las entidades en el procedimiento de selección, pero ante el OCE hacemos muchos trámites. Por ejemplo, quiero registrarme ante el RNP y presento un documento con información exacta. Entonces, cuando se trata ante el OCE, ante el RNP, ante el OCE, ante el Tribunal de Funciones, tiene que ver con un procedimiento de competencia de esta instancia. ¿Okay? No tiene que ver con un procedimiento de selección. Por ejemplo, el Tribunal de Contrataciones. He apelado y he juntado un documento con información exacta con la finalidad de ganar la apelación. Acá no hablo de un procedimiento de selección, sino que dentro de la competencia del tribunal, yo, en este procedimiento del tribunal, yo he presentado un documento inexacto. Pues con ese fin. Entonces, ante el tribunal, ante el RNP, ante el OCE, no tiene que ver con procedimiento de selección, sino tiene que ver con procedimientos que se llevan ante estas instancias en el OCE. ¿Ok? Muy bien. Otra infracción. Esta infracción es la infracción con mayor sanción. El legislador lo considera la más grave de todas, ¿no? Que es presentar documentos falsos o adulterados a las entidades. Y en general, no solamente a las entidades, sino también al Tribunal de Contrataciones, al RNP, al OCE o a la Central de Compras Públicas, Perú Compras. Entonces, cuando tú presentas un documento falso ante las entidades, ante el tribunal, ante el RNP, ante el OCE, ante Perú Compras, este acto de presentar tus documentos falsos va a ser sancionado con la máxima sanción en este procedimiento sancionado. ¿Qué es un documento falso? Aquel documento, por ejemplo, que dice que no ha sido emitido por su emisor, en el sentido, por ejemplo, ¿no? Tengo una constancia del Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Trabajo no emitió su documento, es decir, ese documento se elaboró desde el comienzo, ¿no? O sea, el emisor, el Ministerio de Trabajo, nunca emitió ese documento, es un documento falso. O adulterado, es decir, el Ministerio de Trabajo emitió un certificado y de repente adulteramos el certificado, por ejemplo, las fechas, ¿no? Entonces, en lugar de que diga un año, dice 10 años. Entonces, hemos adulterado ese documento, fue emitido, pero con otros términos. Entonces, la adulteración también implica que el documento es falso. Y acá es un tema importante, ¿no? Muchos creen que si, por ejemplo, una denuncia penal se archiva, ¿no? O sea, porque estos hechos no solamente ameritan el inicio de un procedimiento sancionador, muchas veces también son denunciadas al Ministerio Público. Y muchos contratistas consideran que si se archiva en el Ministerio Público, el Ministerio Público, el tipo, la acción es otro, ¿no? El tipo penal es diferente al tipo infractor, son hechos totalmente distintos, ¿no? Creo que es elaborar, fabricar documentos falsos, acá es presentar, o sea, acá son situaciones distintas, por lo tanto, no hay un famoso nebis in idem, es decir, el nebis in idem es el principio por el cual tú no puedes perseguir o sancionar dos veces por los mismos hechos a la persona, ¿no? Acá los hechos son distintos. El tema penal es distinto al tema administrativo. De repente, el tema penal no se configura el tipo, pero en el tema administrativo perfectamente sí se puede configurar y por lo tanto sancionar. Y acá no se trata de que tú elabores el documento falso, sino que lo presentes. O sea, el tipo infractor está orientado a evitar que tú como proveedor, postor, contratistas, presentes documentos falsos. ¿Por qué?
Porque para que la administración pública funcione de manera más rápida y eficiente, la carga de verificar los documentos ya no es de la entidad, es de quien lo presenta, del presentante. En este caso el postor, ¿no? Y luego la entidad fiscalizará de manera aleatoria, ¿no? Es decir, yo puedo presentarme como postor, presento un documento falso y no gané, ¿no? Y seguramente de repente mi oferta nunca es fiscalizada. Pero, por ejemplo, el postor que ganó sí va a ser fiscalizada su oferta. Entonces, y de manera aleatoria de repente otro postor. Pero el tipo infractor está orientado a que tú, administrado, en este caso postor, ¿no? Has tenido que, la obligación de verificar que los documentos sean veraces es tuya. ¿Ok? No importa, para uno dicen, pero a mí me lo dio mi ingeniero, ¿no? Mi residente, mi supervisor, la empresa tal, ¿no? Entonces, no. O sea, la obligación legal de verificar que los documentos son veraces es de quien lo presenta, a nivel administrativo, para que la administración pública funcione de manera más rápida. Imagínense que las entidades tengan, antes de aprobar cualquier trámite administrativo, o autorización municipal, lo que sea, tenga que verificar documento por documento, pues, si ya de por sí la burocracia demora tanto, imagínense que lo tenga que hacer. Por eso es que la norma dice, quien es el responsable de la veracidad del documento que presenta es quien lo presenta. Es el postor, en este caso el postor, ¿no? El contratista. Él es quien tiene que revisar que los documentos, y sean vigentes, en revisar que los documentos que presente sean documentos veraces. Y si se descubre que se presentó un documento falso o inexacto, no interesa quién lo fabricó, quién te lo dio, tú lo presentaste, tú eres el responsable. ¿Ok? Por eso es lo que se sanciona en la infracción. Muy bien. ¿Qué otro tipo de infractor tenemos? Suscribir acuerdos o contrato o acuerdo marcos, contratos o acuerdo marcos sin contar con inscripción vigente. Todo que desee contratar con el Estado por suma mayores a 1 IT, la obligación, como decía, para ser proveedor, no el Estado, tengo que tener RNP. Es decir, estar registrados en este Registro Nacional de Proveedores. ¿Ok? Esa es una obligación legal. El que no cumple con esta obligación legal va a ser sancionado. También, por ejemplo, en el tema de obras, ¿no? En el tema de obras hay una fiscalización de parte de OCE en el sentido de que tienes que acreditarme dos cosas, capital y experiencia. Entonces, cuando tú me acreditas estos dos elementos, con una fórmula, el OCE determina cuál va a ser tu capacidad máxima de contratar en tema de obras, ¿no? Estás autorizado para ejecutar obras de manera simultánea hasta 50 millones. No te puedes pasar de eso, salvo que después me acredites que estás ganando experiencia y voy aumentando tu capacidad de contratación. Si alguien contrata por encima de su capacidad de contratación, esa es una infracción, ¿no? Entonces, y esa infracción va a ser sancionada. Y el tema de consultoría, el tema de categorías, ¿no? Es decir, alguien contrata el tema de consultoría por una categoría diferente, también eso no está permitido y por lo tanto es una infracción. Muy bien, otro tipo de infractor, ¿no? Es, a ver, cuando alguien presenta un recurso de apelación, el procedimiento de selección se suspende. Quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Que quien ganó en la buena pro tiene que esperar que se resuelva la apelación. La entidad y el postor ganador todavía no pueden perfeccionar el contrato. Pero si el postor ganador y la entidad no cumplen con la obligación de suspender el procedimiento de selección hasta que se resuelva la apelación y finalmente perfeccionan el contrato, bueno, en ese caso, ese contrato perfeccionado, aparte de ser nulo, porque es una causa de nulidad ese contrato, es el tema que se va a sancionar, ¿no? Por ejemplo, al contratista o al proveedor que finalmente suscribió el contrato sin a pesar de que hay un recurso, una apelación en trámite, ¿no? Entonces, perfecciona el contrato luego de que en el CAC se notifique, ¿no? Que hay una apelación, que se suspendió la recomendación de nulidad, ¿no? O incluso el OCE también puede recomendar en el CAC que se declare nulo un proceso y no se declara, sino que se sigue con el contrato. También esa es una infracción, ¿ok? Otras infracciones. Formular, a ver, muchos hemos escuchado que el principal problema de las obras, ¿no? Es un mal expediente técnico ejecutados de manera deficiente, ¿no? Y que por lo tanto muchas veces conllevan que las obras no se culminen, se resuelvan el contrato por malos expedientes técnicos.
Si bien la entidad es responsable de verificar, porque es quien da la conformidad, ¿no? Finalmente de que el expediente técnico se haya ejecutado de conformidad a lo contratado, ¿no? También el legislador reconoce que una gran responsabilidad también es del otro lado, es decir, de aquel profesional, en este caso ingeniero, que ha elaborado este expediente técnico, ¿no? O de repente, es más, acá se lleva incluso a quienes hayan elaborado fichas técnicas o estudios de preinversión o expedientes técnicos con omisiones, deficiencia, información equivocada, ¿no? Entonces, esta, obviamente, entonces, como, si bien sabemos que la responsabilidad de la entidad verificar que se ejecuten de manera adecuada, del otro lado también hay una acción que el legislador considera que es grave, ¿no? Entonces, y que está tipificado como infracción. Es decir, cualquier profesional que haya elaborado las fichas técnicas o estudios de inversión o el expediente técnico con defectos, omisiones, ¿no? Va a ser sancionado. ¿Ok? Y no solamente eso, también aquellos ingenieros que realizan labor de supervisión durante la ejecución de obra, ¿no? Y por ahí detectan que han ejecutado mal, han prestado mal el servicio de supervisión, es decir, se verifica que la obra no tiene, por ejemplo, no está construido con los materiales que dice el expediente técnico, ¿no? Material acero galvanizado, acero simple que se está corroyendo, ¿no? Madera de tal tipo y la madera que presentó no es la que corresponde, por ejemplo, ¿no? Entonces, omisión en su deber de supervisar, cumplir con su función de supervisar y verificar que la obra se ejecute, se come con los materiales que dice el expediente técnico, ¿no? Y, por ejemplo, también que dice que dan una conformidad técnica cuando dice que terminó la obra y cuando no terminó, o sea, que el supervisor incumpla con su obligación en la ejecución de una obra, le va a conllevar una responsabilidad administrativa, ¿no? Se le va a sancionar. Entonces, supervisar la ejecución de obras faltando el deber de velar por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la administración, ocasionando perjuicio económico a las entidades. Entonces, hoy en día está siendo materia de hechos considerados como infracciones muchas acciones de parte de estos profesionales que realizan labores de supervisión, ejecución de obra, de evaluación de expedientes técnicos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque siempre se escucha de que una mala obra proviene de mal expediente. Entonces, para tratar de paliar esto, de tratar de que no generen incentivos, de que se continúen elaborando malos expedientes, no solamente seguramente el tema contractual va por un lado, pero el tema sancionador si es que se verifica que hubo una mala prestación, que ha causado incluso perjuicio a la entidad, eso es materia de sanción a este profesional. ¿Ok? ¿Qué más? Otro tipo de infracción. Presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego asunto de consultas y observaciones, ¿no? Nuevamente, o sea, se trata de no dilatar un procedimiento de selección, se trata de contratar de manera rápida, eficiente, ¿no? Entonces, presentar cuestionamientos maliciosos, infundados, manifiestamente infundados a los de consultas es algo que está tipificado como infracción, pero acá no he visto yo por lo menos un procedimiento de iniciado positivo porque cuando hablamos de malicioso, cualquier consulta o cualquier observación puede ser malicioso. Entonces eso está malicioso respecto de quién, ¿no? ¿Quién lo considera malicioso? ¿Un entendido, un experto de información pública o de repente alguien que no sabe nada y hace una consulta o una observación que a otros les parece que no es oportuno, que es infundado, manifiestamente infundado, ¿no? Entonces ahí siempre hay un tema subjetivo. No he visto hasta el momento una infracción de este tipo y no creo que se llegue a dar, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo hago tres consultas, las tres me dicen que no corresponde, ¿qué quiere decir? Que son maliciosos, ¿no? Entonces, eso es un tema muy subjetivo. Muy bien, a ver, rápidamente, señores. En el tema sancionador, bajo la declaración del Estado, considero que no es la forma adecuada, pero sin embargo la ley lo recoge. La responsabilidad es objetiva. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? Que la responsabilidad sea objetiva. Que no se va a tomar en cuenta para la configuración del tipo infractor la intención del infractor, ¿no? Es decir, simplemente la conducta se adecua al tipo, sí se adecua al tipo, perfecto, ya hay responsabilidad, ¿no? A pesar de que la LEPAC manifiesta que por regla general los procedimientos
no debería existir remuneración objetiva, salvo que en este caso la ley dice que la remuneración es objetiva. En lo particular, considero que no hay justificación para que la remuneración sea objetiva, siempre debería tomarse en cuenta en los aspectos objetivos. Sin embargo, la normativa vigente y también el proyecto de ley mantienen que la responsabilidad de las infracciones bajo la ley de contratación del Estado sea objetiva. Es decir, se configuró la acción, no importa la voluntad o el dolo o la negligencia, que hay el tipo, ¿no? ¿Ok? Y en todo caso, la voluntad, como vamos a ver más adelante, va a ser tomada en cuenta para graduar la sanción, pero no para configurar el tipo. Publicación de las sanciones se publican en RRP. Tan pronto te sanciona el tribunal, las sanciones se publican en el Registro Nacional de Proveedores, ¿no? Para como un tema de antecedentes, qué sanción de imitación, qué sanción de multa, qué las sanciones de imitación definitiva, de qué tiempo, son registrados en este Registro Nacional de Proveedores. Donde está toda la información del proveedor, ¿no? Por ejemplo, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus apoderados, quiénes son sus administradores, ¿no? Y también las acciones que ha tenido en los últimos 4 años. Prohibición del profesional sancionado. A ver, hemos visto que hoy en día se sanciona a muchos profesionales, por ejemplo, al residente, al supervisor, a quien elaboró un mal expediente técnico, a quien elaboró un mal, un estudio técnico, ¿no? Eh, Eso, si son sancionados, estos profesionales, a fin de que no saquen, como digamos, la vuelta a la sanción, es decir, que no, eh, mientras estén sancionados no puedan contratar directamente con la entidad, no quiere decir que ellos están impedidos de formar parte de algún postor. Es decir, si ellos como profesionales son sancionados, no pueden formar parte de un plantel técnico dentro de la oferta de ningún postor, porque sería sino una forma de sacarle, ¿no?, la vuelta a la sanción. Eso, el profesional sancionado no puede de ninguna forma formar parte de un plantel profesional en alguna oferta de un postor. Bien, puede suceder que se presente concurso de infracciones, ¿no? No sé, se me ocurre, presenté información falsa e información inexacta. Ok, hay concurso de infracciones. Pero cuando hay concurso de infracciones, acá no es como tema penal, no se suman las infracciones, finalmente no. Acá solamente se toma en cuenta la infracción con la sanción mayor, ¿no? Entonces, como la infracción menor se subsume en la infracción mayor, ¿no? Y se aplica la sanción de la infracción mayor, ¿no? No se suman las penas, como en el tema penal se suman las penas, ¿no? Acá no. Antes del tema penal tampoco se sumaban las penas, se ponía la pena de la sanción mayor. Hoy en día ha cambiado, hoy en día se suman las penas, y más sumando hasta 35 años, lo que sea más. Acá no, acá como antes, ¿no? Es decir, si se han configurado dos tipos de infractores, finalmente se sancionará por la mayor pena. La otro no se suma, sino que queda ahí. ¿Ok? Muy bien, a ver, si bien la LEPAC, la Ley de Procedimientos Administrativos Generales, manifiesta de que los procedimientos sancionadores como mínimo deben respetar las garantías establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo General y que cualquier otro procedimiento administrativo sancionador puede otorgar mayores beneficios, pero nunca menores beneficios que los reconocidos por la Ley de Procedimiento Administrativo General. Lo cierto es que la Ley de Contrataciones establece algunas condiciones menos ventajosas que las que establece la LEPAC, ¿no? Por ejemplo, la ley de contrataciones dice, aquí no vamos a aplicar los exigimentos de responsabilidad que están recogidos en la ley de procedimiento administrativo general. Por ejemplo, el caso fortuito de fuerza mayor debidamente acreditado, comprobada. Ese es una eximente de responsabilidad recogida en la LEPAC, ¿no? Si bien la norma manifiesta de que acá no vamos a recoger ese asesimiento de responsabilidad, pero lo cierto es que este caso fortuito, fuerza mayor, es un rompe el nexo causal, es decir, no hay forma de que tú puedas finalmente eh, no cometer esta infracción, porque es un caso fortuito, fuerza mayor, algo irresistible, ¿no? En contratación pública también puede ser, podemos aplicar caso por tu mayor padecimiento. Si bien no aplico la LEPA, pero sí como son hechos que la cual tú no puedes hacer nada porque es algo extraordinario, sí, irresistible, no puedes hacer nada contra esto, no puedes evitar no cometer la infracción.
También puede ser un eximiente de responsabilidad, obviamente analizado cada caso en concreto en un procedimiento sancionado, ¿no? Lo que, por ejemplo, lo que he visto, ¿no? Este, el tema eh, de, de no, de haber sido sancionado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo he sido sancionado y inhabilitado, no puedo contratar, ¿no? Entonces, si bien no aplicamos la LEPAC, sí decimos, oye, consideramos, y lo ha dicho el tribunal, que este supuesto es suficiente para no sancionar, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, obrar incumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de derecho de defensa, ¿no? Es decir, oye, yo estoy cumpliendo con no celebrar contrato porque estoy inhabilitado, entonces no me puede sancionar. Eso también es un eximente, si bien está la ley del PAC, la ley de conocimiento dice no aplique las eximente de la ley del PAC, pero en cada caso concreto, analizando cada situación en concreto, muchas veces el tribunal dice no, acá se rompe esa causal y por lo tanto no corresponde sancionar. Incapacidad mental debidamente comprobada con la autoridad competente, es decir, un capaz, ¿no? Alguien que no esté en su razonamiento, en sus cabales, no puede cometer infracción, no es responsable penalmente y tampoco administrativamente, ¿no? Si bien la ley de conducción dice que no se aplica los eximientes de la LEPA, también en un caso concreto tampoco podría sancionarse, ¿no? Porque sí me responsabilidad. La orden obligatoria de la autoridad competente es pedir en ejercicio de sus funciones, ¿no? Bueno, una autoridad competente me ordena hacer algo y a pesar de eso yo no puedo negarme. Entonces, en ese caso también es un eximiente de responsabilidad. Reconocida la LEPA y creo que tampoco podría, y creo que también podría aplicarse en lo que es, en cada caso concreto, el procedimiento administrativo sancionado. El error inducido por la administración o por la disposición administrativa confusa o ilegal. Esto sí lo veo muy poco probable que lo aplique el Tribunal de Contrataciones, ¿no? Y esto, sobre todo, no aplica al Tribunal. Y es más, creo que por esto fue el motivo de que no se puso de manera literal que los eximentes de la LEPAC no se aplican a la ley de contratación pública. Es este de acá, ¿no? La sustracción voluntaria del, eh, del posible sancionado del acto u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa con anterioridad a la notificación. Es decir, si yo de oficio subsano la infracción que estoy de manera voluntaria antes que se detecte, ya no voy a ser responsable, ¿no? Creo que esto ha sido el motivo por el cual finalmente el legislador en Consejo Pública dijo no, los procedimientos de responsabilidad del PAC no se aplica. Entonces se será caso por caso si es que por ahí haya un acto que rompe el nexo causal, ¿no? Pero no se aplican necesariamente estos supuestos contenidos en la ley PAC. Bueno, por ejemplo, otro atenuante contenido en la ley PAC, que tampoco se aplicaría, sería que si una vez iniciado el procedimiento administrativo sancionador, el inspector reconoce su responsabilidad, ¿no? De forma expresa, por escrito, en caso de multa se reduce hasta un monto no menor de la mitad del importe. U otro que establezca la norma especial, ¿no? En este caso, el haber reconocido, por ejemplo, vamos a ver más adelante, un infractor, haber cometido la infracción, ¿no? Sí es un atenuante en la sanción, ¿no? Que podríamos decir, equiparar también con un atenuante que reconoce la LEPA. En la ley de resoluciones reconoce aquel que reconoce haber cometido infracción sí puede servirle para el momento de determinar cuál es la sanción aplicable. Muy bien, las sanciones que tenemos en la ley de contratación del Estado son las siguientes. La sanción de multa, ¿no? La sanción de multa está determinada para algunos tipos de infractores, la que el legislador determina que no son tan relevantes o tan graves, ¿no? Como por ejemplo la A. La A, ¿cuál es? Desistirse injustificadamente de su oferta, ¿no? La B, ¿cuál es la B? La B es no cumplir con perfeccionar el contrato. Entonces, todas esas infracciones que se consideran no graves, la sanción va a ser una sanción, o no tan grave, una sanción de multa, ¿no? ¿Y la multa por cuánto va a ser? Entre no menor del 5%, ¿no? De la oferta económica del contrato, y hasta 15% de la oferta económico contrato, según corresponda. Es decir, eh, una sanción de multa es más, no es tan grave como una inhabilitación, depende, ¿no?
depende que del monto de la oferta económica del contrato, ¿no? 5%, no sé, de un contrato de 200 millones, sí es una sanción importante, ¿no? O 15%, porque de 5% a 15%. Y si no tiene ese proceso de selección una suma, un monto económico o un contrato, no puede ser menor a un OIT, ¿no? Eh, si no se puede determinar el monto de la oferta económica del contrato, se impone una multa entre 5 y 15 OIT, ¿ok? En el otro caso es cuando entre 5 y 15%, si la oferta económica, no sé, bueno, por ejemplo, ya pasaba, ¿no? Por ejemplo, en subasta inversa, me equivoqué y puse 10 céntimos en mi oferta económica. Oye, 10, 5, en ese tipo de procesos, muchos, oye, ponme 15% si quieres, pero yo puse 10 céntimos, ¿no? Y al final no contraté por ese suma. Entonces, lo que ha puesto el liquidador es, tú pues, oye, yo este 5 y 15%, el monto mínimo sobre el cual yo voy a calcular es sobre 1 OIT. Hoy en día 5.150, ¿no? ¿Ok? Y en los casos donde no hay monto económico, ¿no? Ahí sí, la sanción va a ser entre 5 a 15 OIT. Eh, ¿Qué pasa si no paga? ¿No? No es que acá te vas a un procedimiento coactivo y te cubres la multa, no. Acá lo que pasa es que si tú no pagas la multa, lo que en el plazo de 7 días, lo que va a pasar es que la multa en realidad se va a convertir en una inhabilitación, ¿no? Que si bien la norma le dice que es una medida cautelar, para efectos prácticos es una inhabilitación. Si no pagas, inhabilito. Y en la resolución de sanción va a decir, oye, es 15% de la oferta económica, es tanto, ¿no? Y en caso no pagues, te voy como medida cautelar, ¿no? Una suspensión que puede ir de 3 hasta 18 meses. O sea, si no pagas, lo que va a pasar, ¿no? Es que tu sanción de multa se va a cometer en la práctica en una inhabilitación entre 3 a 18 meses, dependiendo seguramente del monto, ¿no? La otra sanción es la inhabilitación temporal. Para aquellas infracciones que se consideran de mayor gravedad, la sanción va a ser una sanción de inhabilitación. El periodo de inhabilitación va a estar determinado el mínimo entre 3 meses hasta un máximo de 36 meses. Durante ese periodo de sanción, el postor no va a poder contratar, no va a poder ser postor, no va a poder participar en ningún procedimiento de selección. ¿Ok? En el caso de documentos falsos, como hemos dicho, es la infracción que el legislador considera de mayor gravedad, la sanción va a estar el mínimo 36 meses hasta 60 meses. La inhabilitación definitiva. ¿Cuándo se da esto? La inhabilitación definitiva se da en los siguientes supuestos. En el caso de que el proveedor haya sido sancionado en los 4 últimos años, con más de 2 sanciones, es decir, 3 sanciones, ¿no? Y que en conjunto sumen más de 36, o sea, sumado en los últimos 4 años es sancionado hasta la tercera vez y sumados dan más de 36 meses, en ese caso ya corresponderá una inhabilitación definitiva, es decir, nunca más va a poder contratar con el Estado. En el casos, eso es en los procedimientos, en cualquier tipo de infractor, excepto los documentos falsos. Los documentos falsos es tan grave que la primera te va a corresponder una inhabilitación provisional de entre 3 años a 5 años. Pero si vuelves a presentar documentos falsos, y acá no hay un límite de 4 años, ¿sabes? Si reincides en presentar documentos falsos, la sanción que corresponde ya es definitiva. O sea, el legislador considera que es tan grave la presentación de documentos falsos que la segunda vez que lo hagas, la sanción va a ser la inhabilitación definitiva. ¿Ok? Eh, ¿Qué ha estado pasando? Ha estado pasando de que cuando un proveedor es sancionado de manera definitiva, cuando vuelven por otras sanciones, lo que el tribunal estaba emitiendo resolución diciendo que carece de objeto, sancionar, resolver.
¿no? Porque ya está sancionada de manera definitiva. Pero ha habido casos donde los proveedores han llevado esta sanción definitiva al Poder Judicial los ha revocado, y como no tiene otras sanciones definitivas, han vuelto a contratar, a pesar de que ha habido más sanciones que han dicho que carece de objeto pronunciarse porque tiene una sanción definitiva. Entonces, lo que ahora en la última modificación del reglamento se ha puesto que si tiene definitiva y tienes otro sancionador, tienes que aplicar también la sanción definitiva. De tal manera que si revoca uno, queda el otro. ¿Ok? Para que no hagan los proveedores uso de este mecanismo para finalmente, revocando uno solo, ya deje sin efecto las otras sanciones que dijeron que era ese objeto sancionar porque ya estaba sancionado. Entonces, hoy en día, si tienes una sanción de inhibición definitiva y tienes otro sancionador, lo más probable es que te sancionen también de manera definitiva. Vas a tener varias sanciones de inhibición definitiva, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, un caso particular lo tiene el tema de consorcios. Muy bien, a ver, cuando se sanciona un consorcio, por ejemplo, multa, y es algo que me llama la atención y en realidad no estoy de acuerdo, es el tema de que, por ejemplo, ¿no? Si es 5% o 15% de la oferta económica o del contrato. Pero lo peculiar aquí en Perú es que ese monto lo paga cada consorciado el monto íntegro. En otros países, el monto de multa lo paga cualquiera de los consorciados, o sea, cualquiera de los participantes de la infracción. O sea, basta que uno lo pague, es un solo monto por todos los integrantes del consorcio. Pero en cambio acá, cuando es por consorcio, la multa lo tiene que pagar íntegramente cada consorciado. Es algo que me parece que debería hacerse, que debería modificarse acá en Perú, ¿no? En otros países, como le digo, no se pone una sanción de multa, corresponde de manera solidaria a cualquiera de los consorciados. No es por cada consorciado. ¿Ok? A ver, muy bien. Otro problema con los consorciados es qué pasa con la sanción. Es decir, uno debe sancionar a quien comete la infracción. Esa es la regla, ¿no? Es decir, si somos varias empresas que conformamos el consorcio y solamente uno cometió la infracción, debería sancionarse solamente a uno. ¿Qué dice la regulación nacional sobre la educación pública? ¿No? Yo considero al consorcio como uno solo. O sea, yo determino que el consorcio cometió una infracción. Pero dice, y acá dice, individualizar la responsabilidad. Es decir, si bien los integrantes del consorcio han cometido una infracción, sin embargo, yo puedo individualizar la responsabilidad. Ahora, y me parece que eso es lo que corresponde, individualizar finalmente y sancionar a quien cometió la infracción. Pero lo que no estoy de acuerdo con la normatividad vigente es que solamente puede realizarse ese acto de individualizar con determinadas pruebas, como si hiciera una especie de prueba tasada, ¿no? Es decir, la única forma que tú puedas individualizar a la responsabilidad de un consorcio es que me presente los siguientes documentos. En realidad, para mí eso es una prueba tasada, ¿no? Si es que el requisito es probarle de manera fehaciente al tribunal, debería ser, ¿no? Quién ha cometido finalmente la infracción, pero no debería decir que solamente puedes probarlo con determinados documentos, ¿no? Eso en el punto de vista, para mí, ¿no? Entonces, ok, ¿podemos probar quién ha sido el responsable? Sí, pero no me puedes dar con qué único documento puedo acreditar eso, ¿no? Eso, desde el punto de vista, me parece que atenta, ¿no? Contra los principios fundamentales de la amistad, ¿no? Es decir, finalmente, si yo con una prueba que genera comisión acredito quién es el que finalmente cometió la infracción, debería ingresarse la responsabilidad. Sin embargo, en la norma vigente dice, solamente puedes ingresar en los siguientes casos. Naturaleza de la infracción. ¿Qué quiere decir naturaleza de infracción? Aquellas infracciones que si bien determinó que cometió la infracción, pero que es imputable solamente a uno de los integrantes. Por ejemplo, contratar están impedidos. A y B se consorciaron y contrataron y resulta que A estaba impedido. Perfecto, el consorcio está impedido de contratar con el Estado como consorcio. Pero la infracción lo ha ocasionado uno, que estaba impedido, B no estaba impedido. En ese caso, cuando la infracción sea responsable de uno de los consorciados, por la naturaleza de infracción se puede determinar quién es realmente el infractor, puede individualizarse. Por ejemplo, el impedido, ¿no? Sabemos quién es el impedido. Por ejemplo,
se resolvió el contrato, somos un consorcio y finalmente estuvo clarísimo que esa obligación le correspondía ejecutar al consorcio A y el cumplimiento de esa obligación del consorcio A se resolvió el contrato. Entonces, solamente corresponderá resolver al consorcio A, ¿no? Por ejemplo, el consorcio, la empresa A, integrante del consorcio AB, presentó un certificado manifestando que el ingeniero tal, José Alberto Rodríguez, trabaja para ella de tal fecha a tal fecha. Y ese documento emitido por A, integrante del consorcio AB, no es cierto, ¿no? Entonces, y ha sido emitido por este impostor, ¿no? Entonces, por naturaleza del infractor, el único que pudo haber cometido la infracción es A, no B. Entonces, por naturaleza de infracción, es posible individualizar, ¿ok? Pero, ¿qué pasa cuando no es posible individualizar por la naturaleza de infracción, ¿no? Por ejemplo, presentar un documento falso. Un documento falso, es decir, alguien lo ha elaborado de la nada, ¿no? Entonces, y ha pasado, ¿no? Casos diciendo, muchos dicen, se echan la culpa y dicen, no, yo, así, del consorcio A, B, C dice, yo he sido, B dice, C ha sido, A dice, C ha sido, todos dicen que C ha sido, ¿no? Entonces, el tribunal dice, oye, no basta que tú me digas, hay que probarlo, ¿no? No, de repente, C se puede certificar en nombre de A y B, ¿no? Entonces, no es suficiente. Yo no puedo, como ese documento ha sido elaborado de la nada, es decir, no hay certeza de quién lo emitió, por más de que lo que tú me digas que ha sido C, no es suficiente para generar una convicción que ha sido C, y para individualizar, dicen, por ejemplo, ¿no? Tengo que recurrir a otro documento, pero no cualquier documento, solamente los siguientes documentos. Promesa de formar el consorcio, contrato de consorcio y contrato suscrito con ETA. En estos tres documentos tiene que decirse de manera indubitable, y hay acuerdos a la plena, de que C es quien supuestamente a presentar ese documento, ¿no? Entonces, si dice eso de manera expresa, recién yo voy a poder usar. Además, hay un acuerdo de la pena, no solamente es suficiente que tiene que estar en estos documentos, sino que adicionalmente a ello, tiene que estar de manera literal, clarísimo, quién, por ejemplo, presentaba este documento falso, ¿no? Entonces, solamente en estos documentos. Y a pesar de eso, que solamente la norma me permite estos documentos, que no tiene sentido, porque en realidad podría ser cualquier documento que genere convicción al tribunal, eh, la tribunal tenía una interpretación bastante, algunos, ¿no? Por lo menos en las oportunidades que he visto, para interesar algunos criterios bastante cerrados que en realidad en la práctica solamente deja como único medio para enderezar la promesa de consorcio. Por ejemplo, ¿no? En la promesa de consorcio tiene que estar alguna información básica de lo que va a estar en tu contrato de consorcio final, ¿no? Es decir, por ejemplo, quiénes son las partes, la dirección, el representante y qué parte o qué porcentaje vas a ejecutar tú como consorciado, ¿ok? Y debe estar en esta promesa, dice, por ejemplo, si se trata de documentos falsos, quién que va a presentar, por ejemplo, los documentos del residente, tiene que estar en tu promesa. ¿Qué pasa si no está en tu promesa y está en tu contrato? Entonces, por ahí he visto unas resoluciones de unas salas, y me ha tocado eh, ver algunos temas de esos, que la sala dice, oye, no, pero en tu contrato, si bien dice quién debe presentar el documento del residente, eso no estaba en tu promesa. Y lo que dice la sala, y lo que dice el, lo que dice el tema de consorcio, la directiva de consorcio dice que tú no puedes modificar tu promesa. Perfecto, o sea, yo no puedo modificar aquella información que está contenida en mi promesa. Por ejemplo, quiénes son las partes, quiénes son los representantes, quién es el domicilio y qué porcentaje de la ejecución vas a ejecutar cada uno. Pero todo aquello que no está, o sea, que respete eso, pero que adicional pueda dar mayor detalle sobre la relación que vamos a tener en el consorcio, eso no está prohibido. Y eso es permitido. Y eso no significa que estoy variando lo que esté en la promesa. Por ejemplo, en la promesa dije que el postor A va a ejecutar el 60 y el postor B va a ejecutar el 20. Y eso se está manteniendo, sino que se está dando un detalle, que el postor A va a presentar el documento del residente y el postor B va a presentar el documento de los demás profesionales. O sea, ¿estoy variando o no estoy variando? ¿Estoy complementando? Claro que estoy complementando, porque estoy regulando de mayor forma, como ya tengo un contrato definitivo, finalmente, las obligaciones que asumimos, ¿no? Entonces, eso no significa una variación. Una variación es si yo cambio, ¿no? Dije de 60 a 40, ahora lo cambio de 50 a 50. Eso no se puede hacer. Eso sí significa una variación a la promesa.
¿no? Pero de ninguna forma dar un mayor detalle, mayor, en un contrato de consorcio implica una variación de la promesa de consorcio. Y por último, también la norma dice contrato suscrito por la entidad, ¿no? También en la teoría también podrían en el contrato establecer una obligación que dé certeza de quién finalmente haya cometido esa infracción. ¿Ok? Entonces son los únicos supuestos que la norma permite para individualizar a los responsables en un consorcio. Los criterios para graduar, hemos dicho la responsabilidad subjetiva, ¿no? El tema subjetivo no se toma en cuenta, pero sí se toma en cuenta, no para decir que hay el tipo infractor, sino se toma en cuenta para la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad del infractor, acá sí se toma en cuenta, pero para graduar, ¿qué sanción te pongo? La naturaleza de infracción, hemos dicho, hay sanciones que se consideran no tan graves, entonces eso también tiene para individualizar. ¿Qué más sigue para individualizar? La existencia o inexistencia de daño a la entidad, ¿no? Reconocimiento de la infracción. ¿Se acuerdan que era un atenuante? Acá también es un criterio para graduar la sanción. Un atenuante en la LEPAJ acá es un criterio para graduar la sanción. Ausencia de sanciones anteriores también es un criterio para graduar la sanción final. La conducta correcta dentro del procedimiento sancionador, ¿no? Acá, ¿te acuerdan uno de los supuestos de atenuar, ¿no? De atenuar era reconocer en el procedimiento de sanción la conducta. Acá es también un criterio de evaluación. El otro caso de reconocimiento de infracción es una eximente. Acá es un criterio de evaluación, de evaluación de la sanción. Y por último, la opción de implementación después de la comisión, ¿no? Y antes de un procedimiento sancionador de un modelo de planificación debidamente estatalizado. Muchas empresas han iniciado su certificado anticorrupción, ¿no? Tan pronto se han cumplido la infracción y antes que se inicie, y han solicitado en muchos de los casos que se tome en cuenta el momento de graduar la sanción, ¿no? Que incluso pueden ir a veces por debajo del mínimo. ¿Ok? Hay algunas sanciones que pueden dar lugar a una sanción por debajo del mínimo, si que por ejemplo has adoptado las medidas de prevención, un inicio anticorrupción, ¿no? Eh, y algunas empresas han hecho este procedimiento, ¿no? Un procedimiento de establecer una política de prevención de delitos y de infracciones para recibir esta sanción incluso por debajo del mínimo, ¿no? Por último, señores, vamos a hablar del procedimiento de sancionador, ¿no? Son plazos establecidos. ¿Cómo se inicia? Mucho cómo se inicia. Una vez interpuesta la denuncia, el tribunal tiene 10 días para evaluar qué, para evaluar si hay indicios suficientes, ¿no? Y si da inicio o no un sancionador. Pero también puede evaluar, oye, necesito más información, puede remitir oficio a cualquier entidad a fin de complementar, ¿no? Con informe técnico legal o con mayor información. Las entidades, luego de comunicadas, tienen 10 días para responder, ¿ok? Eh, Vencido el plazo, ya con la remisión de los documentos sin ella, el tribunal tiene que decir, ¿inicia o no inicia? ¿Eso considera que hay suficientes indicios o no? Cuando advierta que no existan indicios suficientes, ¿no? Dispone el archivo. ¿Ya? O sea, es competencia del tribunal. Cualquiera puede anunciar, pero quien finalmente decide si hay indicios suficientes es el tribunal. Si no, responde al archivo. Pero si por el contrario determina que sí hay indicios suficientes, el tribunal notifica al proveedor para que en 10 días resuelva. Ya, es decir, mejor dicho, no, resuelva, no, perdón, para que presente sus defensas. ¿Ya? Y luego de vencido ese plazo, ¿no? Vencido el plazo, la sala corresponde en un plazo de 10 días y se remite a la sala correspondiente, se designa sala. ¿Ok? Luego de designar esta sala, después que sea asignado, tiene 3 meses de plazo para resolver, que se puede ampliar hasta 3 meses más. De no emitirse dentro del plazo, la sala mantiene la obligación de pronunciarse sin perjuicio de las responsabilidades que le corresponden. Vencido el plazo, la sala asume responsabilidad administrativa, pero igual tiene la obligación de pronunciarse. A ver, ya acá hay un tema, y tiene que ver con el tema de la prescripción. A ver, cuando se inicia un procedimiento sancionador, el plazo de prescripción se suspende. Pero lo que dice la norma se suspende por el plazo que dure un procedimiento sancionador. Y como he visto, el procedimiento sancionador tiene plazos establecidos, desde que se denuncia hasta que el tribunal decide
iniciar un sancionador por retraslado al presunto infractor para que presente sus descargos y tiene un plazo para designar sala. Y luego la sala tiene un plazo para pronunciarse. Son plazos establecidos en la norma. ¿Ok? ¿Qué pasa con la prescripción? Mientras se inicia y estás dentro del plazo, el plazo de prescripción se suspende. Pero si por algún motivo la sala no resuelve en ese plazo, el plazo de prescripción se reanuda. Y si ya prescribió, corresponde aplicar la prescripción. Pero acá hay un problema. Hemos visto que hay dos tipos de plazos, ¿no? 10 días, la entidad decide, el tribunal decide si inicia o no, si no pide mayor información, para 10 días para que responda, con la respuesta o sin respuesta, 10 días más, decide si inicia o no, y si inicia, después en esos plazo de días le da 10 días más para que el, el contratista, proveedor, que el contratista inicial sancionador absuelva lo correspondiente y luego de ello tiene 10 días más para designar saldo. Estos plazos de 10 días, 10 días, 10 días, la sala ha dicho que no lo tome en cuenta. Es decir, y me ha ocurrido ya dos veces, ¿no? Donde si presentan la denuncia y ha pasado un año o 2 años y recién la sala designa sala. ¿No? Entonces, en estas dos oportunidades yo presenté la prescripción porque, oye, ya venció tu plazo, tenías 10 días, 10 días, 10 días, más 3 meses, por lo de 3 meses más, ya ha pasado 2 años y ya ha vencido todos los plazos que estableció la norma, por lo tanto la prescripción será nuda y este tipo de fractura ha prescrito. Lo que la sala me ha salido en respuesta ante esta prescripción, dice, oye, el único plazo que se tiene es desde que yo designo la sala. Desde que yo designo la sala, él tiene 3 meses. Es decir, desde que se denuncia que tú designas la sala, como ha pasado un año, 2 años, y recién ha designado sala. ¿Qué pasa con este plazo? La entidad, el tribunal entiende de que no, esos 10 días no se computan, no, o sea, se puede, en teoría puede estar 5 años mientras no designa sala y tu propia prescripción no se computa. ¿Y cuál es el sustento de la sala? Dice, cuando se emitió el decreto legislativo 1344, ¿no? Se puso como un procedimiento transitorio que los procedimientos sancionadores se iban a regular con el reglamento 1350 original, ¿no? Que establecía, que no establecía un plazo de 10 días, simplemente se denunciaba, el tribunal hacía todas las gestiones y desde que designaba sala, recién ahí computaba los 3 meses. Ok. Pero mientras se emitió el 1440, el decreto de 1444, esos pueden ser para los sancionadores que se iniciaron hasta antes de que se emitieran el reglamento de la 1444, porque la 1444 ya establece estos plazos de días. Entonces, no puede ser de que para procesos que se hayan iniciado cuando ya estaba vigente el reglamento actual de la 1344, tú digas, le sigo aplicando el decreto obligativo 1350, donde no se establecían estos plazos, solamente se establecía el plazo de 3 meses para adelante. Eso no es posible, ¿no? Porque en la práctica, lo que está diciéndote la sala es que el reglamento no se aplica al procedimiento sancionador, sino que está aplicando el reglamento ya derogado, y eso no es posible en normas procedimentales, ¿no? Es posible, el reglamento se aplica para los procesos que se han iniciado durante su vigencia, ¿no? Pero, y obviamente el tribunal no quiere adoptar este criterio porque sabe de que si determina que efectivamente hubo prescripción, hay responsabilidades, ¿no? Obviamente. Si la sala, imagínense, alguien hace denuncia y demoran 2 años para designar sala, ha habido una negligencia y no ha habido observancia de los plazos del tribunal. Perfectamente, uno puede llevar a poder judicial, y el poder judicial seguramente va a determinar efectivamente si no cumplió con los plazos establecidos en el reglamento y por lo tanto corresponde que haya operado seguramente la prescripción. ¿Okay? En dos casos me ha pasado ese tema, lamentablemente no hemos ido al poder judicial. En uno, porque la sanción fue la mínima de 3 meses, y en el otro, porque si bien dijeron que no correspondía a la prescripción, con los otros argumentos dijeron que finalmente no hubo infracción, ¿no? Entonces ya el cliente ya no tuvo interés de decir nada sobre la prescripción, pero en realidad, tarde o temprano, seguramente llevaré, que por ahí prescribo, encuentro la prescripción y el cliente se anima, y llevaré el caso ante el Poder Judicial para que determine eso, ¿no? Eh, el procedimiento sancionador no se suspende, es algo que sí tomó orden del juez.
¿ok? O el tribunal decide suspender. Es que si dice, yo para poder determinar si hubo sanción o no, necesito conocer la decisión de otra autoridad, entonces puede suspender, ¿no? Por ejemplo, le abrieron un sancionador por resolución de contrato. Y el resolución de contrato ha sido dentro del plazo, se inició el arbitraje. Entonces yo no puedo resolver si hay infracción o no mientras no se resuelve el arbitraje. En ese caso el tribunal podría suspender. ¿Ok? Y dice la suspensión, también suspende el plazo de prescripción, ¿no? Eso es importante. Muy bien. La prescripción, ¿qué quiere decir? Que no se ha sancionado dentro del plazo correspondiente. Pues no se ha iniciado o no se ha sancionado el plazo correspondiente. Lo tiene que el tribunal declarar de oficio o a pedido de los administrados y es básicamente la constatación de plazos, ¿no? Y obviamente si el tribunal determina que hubo prescripción, decidirá dentro de la parte resolutiva que se inicie o se determine la responsabilidad que corresponde, porque alguien ha dejado prescribir una infracción. La prescripción de los sancionadores son dos tipos: 3 años para cualquier procedimiento o cualquier infracción y 7 años para la documentación falsa. La documentación falsa, el legislador considera que es lo más grave. Incluso el plazo de prescripción es de hasta 3 años. 7 años. 7 años. Muy bien. Como le hemos dicho, en caso de que se suspenda, el plazo de prescripción se suspende también. ¿Ok? Una vez que se haya emitido la resolución de sanción, mm, como es única instancia administrativa, puede presentarse recurso de reconsideración en el plazo de 5 días. Muy bien, pero acá sí, si bien cualquiera puede denunciar, y si aún contratista considera la sanción no es la correcta y plantea reconsideración, en este caso sí tiene que presentar una garantía, una OIT, para que el tribunal finalmente resuelva la reconsideración. ¿Ok? Y si ratifica, se ejecuta la garantía y si no, se devuelve la garantía. Luego de la recurso de recurrencia se pone una audiencia, luego de la audiencia se resuelve en el plazo de 5 días, rápidamente el recurso de reconsideración. Si se declara fundado en todo o en parte, el recurso de reconsideración se vuelve garantía. Si declara nulo el procedimiento administrativo sancionador, también se vuelve garantía. Si la resolución declara infundada y procedente el recurso de reconsideración, se ejecuta la garantía. Para eso la garantía, ¿no? No presentar recursos de reconsideración sin sustento, ¿no? Muy bien. En caso de que no estemos de acuerdo con el recurso de reconciliación, podemos irnos a contenciosos administrativos con lo resuelto en el recurso de reconciliación. Tenemos 3 meses, nos tenemos que ir contra la última resolución, ¿no? Y procede la acción contenciosa administrativa. Muy bien, señores. Con respecto al procedimiento sancionador ante el Tribunal de Contenciones del Estado, eso es todo. Muchas gracias por el tiempo prestado y si hubiera alguna consulta o pregunta, quedo a su disposición. Daniel, te doy el paso. Gracias, doctor. Por supuesto que estos temas requerirían mucho más clases, ¿no? Para poder ahondar con profundidad y con mayor detalle, puesto que combina la parte técnica y la parte jurídica. Voy a trasladarle, doctor, una pregunta que han realizado, a ver, en el chat voy a resumirlo y menciona qué cambios o novedades traería la nueva ley de contrataciones respecto a las sanciones administrativas. Mira, el proyecto de ley que yo he leído, lo que se está planteando es que las primeras, ya no diferencia las infracciones en graves o leves y por lo tanto las leves con multa, ¿no? Sino que están proponiendo, por lo menos la que salió de PCM, que las primeras, si son las primeras infracciones, sean multas, incluso no interesando el tipo infractor. Y que si hay nuevamente, nuevas infracciones ya sean inhabilitación, ¿no? Esos son los principales cambios que he visto, por ejemplo. Pero como te digo, eso está en el proyecto. Vaya, todavía vamos a ver cómo finalmente se aprueba la ley. Que supuestamente lo que he escuchado es que para abril debería estar ya saliendo la nueva ley. Correcto, doctor. Más que una pregunta, quisiera saber su opinión respecto a algo que siempre es bien cuestionado por un sector de la doctrina respecto a la responsabilidad objetiva.
Ujú. Es realmente aceptable, es correcto, es en un marco de un Estado constitucional de derecho de que todavía, al menos en ese sector, se plantee todavía en algunos supuestos la responsabilidad objetiva, doctor. Como lo dije en mi posición, yo considero que no. O sea, cuando yo, justo cuando hablábamos sobre las modificaciones en la norma y hablábamos del tema de aplicar y adecuarnos a la LEPAJ, ¿no? En el sentido de que la regla general es que para conferir el título de infractor se tome en cuenta el aspecto subjetivo, que es la regla en general, ¿no? Es como un tema de sección la responsabilidad objetiva. La única justificación que me daba era de que los procesos de compra eran procesos muy importantes, muy relevantes, que supuestamente determinaría una determinación rápida de inflación, es que sea objetiva, ¿no? En realidad, para mí no tiene sustento eso. Siempre debería tenerse en cuenta el aspecto subjetivo, ¿no? El dolo, la voluntad finalmente de cometer infracción para determinar si se configura, ¿no?, el tipo de infractor, ¿no? Y esta mentalidad incluso no solamente se ha llevado al tema, ¿no? Incluso a los gestionadores tenemos, ¿no?, un órgano que se encarga de determinar si es responsable o no, y otro órgano de sancionar para que no exista, pues, para que exista imparcialidad, ¿no? El órgano instructor con órgano resultor, ¿no? En la ley de contratación del Estado no existe este esquema, ¿no? En el tiempo que yo estuve, recuerdo que implementamos el esquema. Es decir, hubo un tiempo en el procedimiento administrativo bajo las evaluaciones donde había este esquema, ¿no? Un instructor y un sancionador, ¿no? Pero finalmente volvieron al esquema anterior, ¿no? O sea, no les pareció idóneo, adecuado, ¿no? Porque les parecía muy engorroso, pero en realidad no me parece un sustento válido, porque la finalidad es dotar de máxima garantía al procedimiento sancionador y al administrado, ¿no? De presumir su inocencia, en este caso solicitud, ¿no? De sus actos, y finalmente sea quien resuelva finalmente ser un órgano o personas totalmente ajenas a determinar si existe o no responsabilidad, simplemente con las pruebas que obran en el expediente, ¿no? También critico eso del procedimiento actual. Yo pienso que también ese procedimiento debería adecuarse, es una garantía mínima que debe tener todo procedimiento sancionado. Gracias, doctor. Por último, Ujú. ¿algún consejo que pueda darle a los jóvenes abogados o estudiantes que quieran dedicarse al arbitraje, a contratación pública? Bueno, a ver, el Estado es el Estado, la parte que contrata por muchos millones. Son grandes contratos, necesitamos personas especializadas, ¿no? Si bien, por ejemplo, hoy en día con la norma y también con el proyecto de ley, se trata que quienes compran de parte del Estado, quienes gestionan las compras de bienes, servicios y obras sean profesionales, ¿no? No personas que simplemente porque te designan el director, el titular de la entidad, pase a trabajar en área, ¿no? Se trata de profesionalizar todo el sistema de compras, ¿no? Y es por eso que hoy en día solamente puede ser parte del órgano de las contrataciones aquellas profesionales acreditados, ¿no?, por el OCE. Y también es importante, así como de parte de la entidad pública se trata de profesionalizar a los actores de cómo comprar, ¿no?, como de parte del Estado, también los que contratamos con el Estado tenemos que tener el respaldo suficiente, es decir, tener el conocimiento suficiente. O sea, hemos visto que todas las infracciones están orientadas a que el contrato se cumpla, que el procedimiento se cumpla, porque si algún actor no cumple, ¿no? Es decir, no mantiene su oferta, no perfecciona el contrato, resuelve el contrato, no cumple un aviso oculto, se le va a sancionar, porque se trata de que de parte del otro lado tenemos a entidades públicas que tienen fines públicos e intereses públicos que satisfacer. Entonces, también de parte de los contratistas tenemos que tener profesionales competentes, preparados, ¿no? Porque contratar al Estado no es fácil. Todo el sistema de procedimiento de selección, la ejecución del contrato, ¿no? Tenemos que estar preparados y capacitados, ¿no? También incluso últimamente con estos contratos NEC, que si bien dicen son claros, objetivos. Yo realmente siendo abogado y teniendo experiencia de contratos no lo veo tan claro, porque hay que leerse todo el contrato, ¿no? Y encima el tema de ciertos conceptos que se practican en este tipo de contratos, ¿no? Por ejemplo, los eventos tempranos, los eventos compensados. O sea, tenemos que prepararnos, capacitarnos constantemente y especializarnos en este tipo, por ejemplo, de cómo contratan el Estado por diferentes normas, ¿no? Nosotros bajo la ley de contrataciones, ¿no? También
gobierno, contratos MEC, contratos FIDIC, horas por impuesto, ¿no? Las asociaciones público-privadas, o sea, es un campo bastante amplio y de bastante especialización en este tipo de contratos, ¿no? Y de parte de las entidades públicas, tener profesionales capacitados que se dediquen al tema de compras, el tema de ejecución, de cómo contratar, ¿no? Y de parte de las entidades privadas también, ¿no? Porque al final, si ambas partes no funcionan, no están debidamente capacitadas, no tienen ese espíritu colaborativo y finalmente llegar a un buen puerto, se va a ajustar tanto los intereses públicos como los intereses del privado, ¿no? Entonces, siempre estos cursos de especialización son importantes, ¿no? Y y a los árbitros, ¿no? En lo particular, he visto que muchos sí tienen estas especializaciones, estos conocimientos de temas de contratación público, pero muchos no, ¿no? Muchos creen que solamente sabiendo sobre contratos civiles ya pueden resolver cualquier tipo de controversia en el ámbito del sector público. Entonces, mientras no seamos conscientes que esto no es así, de que por más de que incluso puede ser que tengamos un nombre en el medio, mientras no nos capacitemos, uno siempre tiene que estar en durante capacitación, ¿no? Y el tema de compras va evolucionando, ¿no? Es decir, cada vez se trata de realizar compras, mecanismos de compras, métodos de contratación más rápidos y eficientes, ¿no? Entonces es algo que va evolucionando y que va modificándose y que y se va adecuando a la nueva realidad, a las nuevas necesidades, ¿no? Entonces siempre debemos estar en una constante capacitación, en una constante conocimiento, ¿no? Y finalmente lograr desde ambos lados cumplir de manera adecuada los contratos, ¿no? En las cuales participan las entidades públicas. Bien, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo, por su disposición, esperando también de que nos pueda acompañar en futuras oportunidades. Si tiene palabras finales, podemos concluir la presentación. O bueno, y de todas maneras, igual le agradecemos a todos los que nos ven con nosotros. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y en cualquier momento que me invites, puedo estar acá con ustedes compartiendo sobre diferentes temas de contratación pública. Gracias nuevamente y hasta otra oportunidad, Daniel. Un Gracias. fuerte Buenas abrazo. noches con todos. Buenas noches con todos y hasta la próxima oportunidad. Doctor, no se vaya solamente un minutito, por favor. Ok.